A esta hora, 7:17 ya de la mañana, le doy la bienvenida a Guillermo Lasso, candidato a la presidencia de la República por la Alianza Creo Partido Social Cristiano. Gracias por estar acá. Buenos días. Muy buenos días, Liz. Gracias por la invitación. Bueno, cumpliendo lo que permite, ¿no?, el Código de la Democracia, Yacu Pérez presentó estas 20.000 actas que ya están siendo revisadas por el Consejo Nacional Electoral y hoy, hasta la medianoche, pues conoceremos cuál es el resultado de la observación de estas actas que ellos dicen tienen inconsistencias. ¿Le preocupa que quizás que esa revisión pueda cambiar en algo los resultados o la información que ya dio a conocer el CNE hace una semana? No tengo ninguna preocupación. El CNE ya proclamó los resultados de la primera vuelta electoral y definió quiénes éramos los dos finalistas que vamos a participar de la segunda vuelta electoral. Creo yo que todos los candidatos que les asista el derecho de presentar apelaciones sobre actas y documentos, pues me parece que es lo que corresponde dentro del Código de la Democracia. Lo que sí debo decirle, Liz, porque lo acabo de oír al señor que habló anteriormente, jamás me he retractado al acuerdo del 12 de agosto pasado. Yacu Pérez envió una carta el día 13, una carta donde cambiaba las condiciones del acuerdo, y el día domingo yo envié la mía indicando, oiga, pero si se deciden 16 provincias, tiene que ser de manera aleatoria, tiene que ser la autoridad del árbitro quien defina qué mesas deben de ser analizadas. Ese fue todo mi comentario respecto del 14 de febrero, de alguna manera requiriendo para la autoridad la potestad de escoger cómo se haría el recuento. Si hoy hubiera esa posibilidad, ¿usted se mantendría en firme en que eso de ahí es lo que se debería hacer en aras de transparentar o que no quede la mínima duda en cuanto a este proceso electoral? Yo me mantengo en firme sobre ese acuerdo, pero tampoco podemos esperar que esto se alargue por eternas memorias. El Ecuador tiene que seguir viviendo. Hay que elegir un presidente en abril que tome posesión de acuerdo con la Constitución el 24 de mayo próximo. Ya estamos en segunda vuelta electoral. Yo estoy trabajando en mi campaña, estoy realizando actos de campaña y bueno, estoy continuando como debe de ser. Bueno, y antes de entrar ya a hablar de eso, sí quería conocer también su opinión sobre la decisión que tomó la Contraloría de solicitar al CNE que le permitan hacer una auditoría, el hecho de que la Fiscalía acogió una denuncia presentada por uno de los militantes de Pachacutic, amparándose en lo que dice el COIP y que ha sido calificada de intromisión. ¿Para usted hay injerencia de esos poderes? Mire, ese es un asunto entre autoridades y poderes del Estado. Yo no quiero emitir una opinión respecto a eso. Que lo resuelvan entre la Contraloría, la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral. Yo soy un ciudadano, candidato, que aspira a ser presidente del Ecuador, respeta la institucionalidad, la ley y respeto a las autoridades. Que lo resuelvan ellos. Pero usted va en alianza para esta candidatura con el Partido Social Cristiano y ellos, el jefe de su bloque, emitió un comunicado donde decía que en caso de continuar con este intento de querer afectar la institucionalidad democrática o este proceso electoral, no dudarían en llevar a cabo juicios políticos. ¿Comparte usted esa opinión? Esa es la opinión del Partido Social Cristiano. Yo creo que la fiscal ha desarrollado una tarea importante en el Ecuador, cuenta con el respaldo de la ciudadanía, incluido yo, y por lo tanto, pues obviamente lo que aspiro es que se resuelvan los problemas entre autoridades y no lleguemos a conflictos que, digamos, no le hacen falta al Ecuador. Bastante tenemos con el problema de las cárceles, bastante tenemos con el problema de la vacunación, bastantes problemas tenemos con la falta de empleo en el Ecuador, y yo creo que esos son los temas que debe de concentrar la atención de la sociedad ecuatoriana. Una economía en crisis, un problema sanitario, un problema moral y ético que tiene indignada a la población ecuatoriana por actos de corrupción de algunos funcionarios públicos y también problemas de seguridad muy graves que afectan a la ciudadanía. Es lamentable lo que ha pasado en las cárceles y creo que son los temas que deben de llamar nuestra atención ahora. Pero lo cierto es que también debemos pasar a tener un presidente con la tranquilidad y la confianza de que hubo un proceso electoral transparente. Y esto se remonta, como ya se lo mencionaba también al señor Larrea, ya de años atrás. En cada proceso electoral hay esta sensación de desconfianza para un sector de la población. Usted lo vivió incluso en las elecciones pasadas. Entonces, ¿cuál pudiera ser la vía para dejar de lado eso y definitivamente, pues como digo, sentir esa confianza de que vivimos una jornada plenamente democrática donde se respetó totalmente la voluntad del pueblo ecuatoriano?
La única vía es la ley, el respeto a la ley, el respeto a las instituciones, exigir que las instituciones cumplan con la ley y exigir también a los candidatos que cumplamos con la ley. No nos podemos salir del marco de la ley, porque si no nos estamos saliendo del Estado de Derecho en el Ecuador. Por lo tanto, no es cuestión de que si a mí no me conviene, entonces paralizo el país o creo dudas sobre todo un proceso y digo cualquier cantidad de cosas sin asumir la responsabilidad de probar lo que se está diciendo. Por lo tanto, yo creo que todos debemos de contribuir a la legitimidad, respetando las instituciones y respetando la ley. Ahora, dicho por el CNE, la semana pasada usted y el candidato Arauz van a la segunda vuelta electoral, al menos así es hasta ahora, y ya comenzamos a ver ciertos cambios en esa estrategia de campaña. Usted ahora abre la posibilidad de dialogar, escuchar propuestas de otros sectores que no los consideró quizás en primera vuelta, dar cabida más a esos temas ambientalistas. Desde ayer se estrena en una red social como el TikTok, algo que practicó, por ejemplo, el candidato Hervás, que esa fue una gran fortaleza que tuvo él en su campaña. Y ahí sí quiero preguntarle hasta qué punto usted está dispuesto a ceder con esas posiciones, con estos grupos que usted ha mostrado discrepancias, no compartir los mismos criterios, por ejemplo. Bueno, la lectura del 7 de febrero es muy clara. Yo he leído correctamente y he oído correctamente el voto de los ciudadanos ecuatorianos. Aparte de la economía, del empleo, de la inversión, de la seguridad, de la vacunación, de los problemas de salud y educación del Ecuador, hay otras causas de otros grupos de la sociedad ecuatoriana que hay que tomarlas en cuenta con mayor acento en nuestro programa de gobierno, temas relativos al medio ambiente, temas relativos al agua, temas relativos a la minería de cielo abierto, temas relativos a los derechos laborales de la mujer, temas relativos con la violencia contra la mujer y otros temas más que sin duda son importantes. Le preocupa a importantes sectores de la sociedad ecuatoriana. Un ciudadano como yo, que aspira a ser presidente del Ecuador, no puede hacer oídos sordos de aquellas, digamos, aspiraciones o luchas por esas causas. Deben de ser incluidas en un programa de gobierno y yo desde el día lunes en que di inicio a la campaña de segunda vuelta he comenzado reuniones con distintos sectores. Mañana estaré en Galápagos y estaré en Galápagos por dos motivos. El primero, voy a agradecer a los galapagueños el gran apoyo que me brindaron. Allá gané las elecciones. Y en segundo lugar, yo creo que el ícono, el símbolo principal que tiene que ver con la defensa de la naturaleza en el Ecuador es precisamente ese patrimonio de la humanidad que son las Islas Galápagos. Así que estaré con ellos mañana, sábado y el domingo. Para ingresar, por ejemplo, a este mundo de las redes sociales, como lo hizo ayer a través del TikTok, que ya le digo, pues fue uno de los puntales importantes de la campaña, por ejemplo, del candidato Hervás, ¿cree que va a dar resultado dentro de su estrategia o que le puede jugar quizás en contra? ¿Cómo ha sido esa medición? Bueno, hasta el momento ha sido realmente algo que para mí ha sido una sorpresa, ¿no? Con una gran cantidad de seguidores en menos de 10 horas u 8 horas y una gran cantidad de vistas del video en menos de 8 horas. Por lo tanto, hay que adaptarse a los tiempos modernos, hay que hacer cambios, hay que llegar a todos los sectores de del electorado ecuatoriano. Por lo tanto, no tiene ninguna sorpresa que así como inicié mi cuenta de Twitter en el año 2011, Facebook igual, Instagram, pues ahora desde anoche estoy en TikTok. Ahora, usted ha dicho aquí que va por ese Ecuador del encuentro y por eso es necesario escuchar incluso a aquellos con los que usted quizás no concuerde plenamente. Y ahí sí quiero preguntarle, ¿qué hará, por ejemplo, para captar los votos que se repartieron entre otros candidatos, por ejemplo, los del candidato Yacu Pérez, que tuvieron una votación importante? ¿Qué estrategia va a aplicar ahí quizás para que ese electorado considere en usted la opción de llegar a la presidencia? Como ya lo dije hace un momento, los he escuchado. He iniciado diálogos, he iniciado conversaciones y con mi equipo de campaña estamos tomando en cuenta todos los comentarios. Ahora, dejemos claras las cosas. Yo no he dejado de ser Guillermo Lasso. Seguiré siempre siendo la misma persona, con los mismos principios, con los mismos valores. Pero tengo que llegar a entender que hay amplios sectores de la sociedad ecuatoriana que no coinciden con mis principios, mis valores, y que yo como presidente del Ecuador tengo la obligación de oírlos, de mantener una actitud absolutamente tolerante y de promover un diálogo y un debate sobre muchos temas que les preocupa a los jóvenes, como el tema de la naturaleza.
Pero y políticamente tiene ya quizás alianzas en firme, porque el candidato Arauz me decía aquí esta semana, el lunes, que él ya está en conversaciones con Pachacutic y la ID. Ayer veíamos que Pachacutic y la ID ya tienen prácticamente una alianza concreta para el interior del legislativo. En su caso... Muchas cosas se dicen. El candidato Arauz le dijo eso a usted en este programa. Inmediatamente salió un representante de la ID diciendo que no era cierto y que también Pachacutic dijo que no era cierto. Por lo tanto, hay que distinguir, porque uno puede decir cualquier cosa, levantarse de la entrevista y quedar bien. No, no es así. Hay que decir la verdad. Es decir, por segunda o tercera vez lo encuentran en una mentira al candidato Arauz, que nos dijo que Argentina nos iba a regalar 4 millones de vacunas, y el propio presidente de Argentina aclaró que eso no era correcto, que lo que él iba a hacer es facilitar el contacto de Ecuador con los fabricantes de vacunas. Ahí tiene una mentira. Tiene otra mentira ahora. Dice, ya tenemos un acuerdo con la ID. Y la ID sale y dice, eso que ha dicho el señor Arauz es mentira. Por lo tanto, la próxima vez, repregúntele y dígale, ¿será verdad lo que usted ha dicho? Pero acá estuvieron dos representantes, por ejemplo, líderes del movimiento indígena, como Lourdes Tibán y como Jorge Guamán, y ellos reconocieron que sus bases están divididas, que sí hay dentro de sus bases, de su movimiento, personas que hoy apoyan al correísmo, como hay otras que, decían ellos, están abiertos a escuchar la propuesta del señor Lasso. ¿Cree usted que su mensaje con ellos, sus conversaciones, pudieran apuntar entonces a que ellos se inclinen hacia su candidatura, teniendo tantas diferencias quizás conceptuales? Mire, recuerde usted que en el año 2017 yo recibí en la segunda vuelta electoral el apoyo de Pachacutic y el apoyo personal de Lourdes Tibán, a quien agradezco que me haya acompañado en muchos mítines, en muchas tarimas, donde propuse claramente el respeto y la reinstalación, como hoy es necesaria, de las escuelas multiculturales bilingües en las zonas rurales del país, que fueron cerradas por el gobierno anterior. El respeto a las costumbres ancestrales en materia de medicina, el parto vertical fundamentalmente, que es una novedad en países desarrollados hoy, pero que es una costumbre indígena en el Ecuador milenaria. Tiene usted el respeto a la justicia indígena en caso de contravenciones en las comunidades, la atención a créditos para más de 20.000 comunidades indígenas que tiene el Ecuador, la inversión en el sector agropecuario, en el sector rural, con caminos vecinales, con canchas de fútbol, con proyectos de regadío. Eso ya consta en nuestro programa de gobierno. Y claro, lo voy a repetir con un poco más de frecuencia, con más acento, para que quede claro que ese mundo indígena siempre ha tenido un espacio en nuestro proyecto político, integrado además por importantes representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas, como Luis Pachala, Pedro Curichumbi, Aurelio Chacha, Fernando Chalampuente, José Antonio Lema, entre otros indígenas ecuatorianos que apoyan no ahora, desde hace muchos años atrás, este proyecto político. Ahora, usted ofreció dentro de su campaña, y es uno de los ofrecimientos que usted destacó en la primera vuelta, 9 millones de ecuatorianos en 100 días, en los 100 primeros días de su gobierno en caso de llegar a Carondelet. ¿Cómo va a financiar esa adquisición de vacunas y con qué vacuna sería y qué lo lleva a tener esa certeza? Porque hay una demanda mundial, entonces a lo mejor esa propuesta pudiera jugarle en contra ante un incumplimiento dentro de esos primeros 100 días de campaña. Mire usted, la clave es conseguir la vacuna, sin duda alguna. Si no hay vacuna, no hay vacunación. ¿Pero tiene negociaciones adelantadas con alguna de las farmacéuticas? En este momento, Alfredo Borrero, el candidato a la vicepresidencia, ha estado esta semana en Colombia recabando información del proceso. El día de ayer, personalmente, he hablado por teléfono con el presidente Sebastián Piñera, ha aceptado que Alfredo Borrero visite la próxima semana Santiago de Chile para trabajar y poder recabar experiencia e información del proceso logístico de vacunación. ¿Y el proceso de adquisición, esa negociación quizás ya adelantada con alguna farmacéutica? Bueno, esperamos que el gobierno actual haya avanzado, pero también vamos a tomar contacto directo con los fabricantes de la vacuna, tanto en Estados Unidos como en Europa. Lo estamos haciendo desde ahora, preparándonos para, a partir del 24 de mayo, poder iniciar este proceso de vacunación. En 100 días es posible. El Ecuador, solo el Estado tiene 2.100 puntos, digamos, de servicios médicos del Ecuador. Hospitales de primer orden,
hasta dispensarios médicos. Pero hoy vemos lo difícil que resulta. Van llegando por pequeños lotes, pequeñas dosis, y ya mientras otros países pues nos llevan una delantera. Hay también los recursos para el financiamiento de esa vacuna. ¿Cómo va a financiar? En un presupuesto del Estado de 35.000 millones de dólares, usted tiene que encontrar 300 millones de dólares de prioridad para poder comprar las vacunas y poder financiar todo el proceso logístico de la vacunación. No me ha dejado terminar. Ayer que hablaba con el presidente Piñera, me decía que la clave es precisamente la compra de las vacunas. Pero en la compra de las vacunas hay dos vías. Una, la vía de este convenio del COVAX, que es una instancia de la ONU para poder comprar todas las vacunas e ir entregando de a poquito a cada uno de los países suscriptores de este convenio. Esto es lo que le pasa al Ecuador. Está recibiendo a cuentagotas. Pero ¿qué hizo Chile paralelamente? Compró directamente a los laboratorios grandes cantidades de vacunas que le han permitido en muy poco tiempo vacunar al 20% de la población. Si tenemos las vacunas, tenemos también los centros de salud en los que podemos vacunar a 50 personas por día y llegaremos en menos de 100 días a una cantidad de 9 millones de ecuatorianos. El proceso es posible, sin contar con que desde mi punto de vista el proceso de vacunación tiene que ser desmonopolizado. No solo puede hacerlo el Estado. Yo creo que el planteamiento de la alcaldesa de Guayaquil es un planteamiento viable, que los municipios apoyen y que también la empresa privada apoye. Hay empresas muy grandes con 10.000 empleados en el Ecuador y muy serias también, a las que se le puede permitir o dar la delegación para que compren las vacunas y vacunen a su personal. Sin duda la vacunación es posible hacerlo. Es una necesidad y un desafío. Me quedan temas pendientes, será más adelante dentro de esta campaña electoral cuando volvamos a conversar. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana aquí en los desayunos de 24 Muchas gracias, Liz, muy amable.